5 agentes secretos del gobierno cubano se infiltraron en los años 90 entre los grupos anticastristas de Miami. René González fue uno de ellos. No le podía decir a nadie que era agente secreto, ni siquiera a su esposa. Se robó un avión y aterrizó en los Estados Unidos, pidió asilo y estuvo 7 años camuflado y se convirtió en un disidente famoso. Hasta que el FBI los descubrió y fueron condenados a cadena perpetua. El mundo los conoce como los 5 héroes cubanos. Su liberación después de casi 2 décadas fue la clave para normalizar después de 50 años las relaciones entre los dos países. Elizabeth Cortiles revivió su historia, que es como de película. Ella no podía saber nada. Ese día yo fui a volar por la madrugada, salí de la casa. Me despedí de ella, le dije, acordamos inclusive que íbamos a ir al cine por la noche ese día. Yo recuerdo perfectamente con qué estaba vestida ella ese día cuando salí de la casa y vi su silueta recortada así, a trasluz en el pasillo de la casa. Y bueno, tenía que hacerlo. Ese día se dio la posibilidad de llevarme el avión y nos fuimos al cine. No hubo películas ni paseos por La Habana en mucho tiempo. Ese día, René González robaría un avión en el aeródromo de Cuba donde trabajaba como instructor de vuelo y 20 minutos después haría un aterrizaje de emergencia en la base naval de Boca Chica, en los Estados Unidos. Mi vuelo no fue tan protocolar. Yo sencillamente llegué, vi que no había nadie volando cerca del aeropuerto y me tiré. Entre sollozos, diría que era un desertor cubano que no soportaba vivir bajo el régimen opresor de Fidel Castro y pediría cobijo entre los brazos de su anhelada América capitalista. ¿Y usted cómo se presenta a Estados Unidos? ¿Cómo hacían los balseros que llegaban a Estados Unidos y decían, no, yo estoy huyendo del gobierno represor de Cuba? Tú mezclas la represión, la supuesta represión, con las dificultades económicas, creas una historia, ¿no?, de desencanto, de que no soportas aquello, hablas un poco más de los Castro siempre, repites mucho el apellido Castro para que ellos, ¿sí? Y eventualmente ellos necesitan esa narrativa y te acogen, no es muy difícil. René tenía 34 años y no volvería a pisar su querida isla hasta cumplir los 57. Acababa de romper con su vida para convertirse en un agente secreto infiltrado en los grupos anticastristas de Miami que planeaban atentados contra Cuba. Yo era un piloto, felizmente casado, y se me acercaron. De alguna manera alguien pensó que yo podía servir a Cuba, infiltrándome en los grupos que desde Miami practicaban el terrorismo contra la isla. ¿No se lo pensó, no dijo, déjeme un día para pensarlo? No, porque significaba romper con su vida. Era muy difícil, realmente significaba tomar decisiones difíciles. Pero yo le dije, no, yo no tengo que pensarlo, yo creo que ese es mi deber y acepté de inmediato. Multiplique el honor y la gloria de nuestro pueblo. El gobierno cubano escogió 5 hombres de entre los más fieles y los más patrióticos para espiar a las organizaciones terroristas que querían poner bombas en hoteles de La Habana o incluso matar a Fidel Castro. René González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Fernando González y Ramón Lavaniño se convertirían en los 5 héroes de Cuba. 5 agentes secretos que acabaron siendo capturados por el FBI y acusados falsamente de querer atentar contra el gobierno de los Estados Unidos. René González Seguerer. Pasaron media vida entre rejas y en la isla son más famosos que una estrella de Hollywood. Tienen el título de Héroes de la República y Raúl Castro los condecoró el año pasado con la Orden Playa Girón, la máxima distinción que se puede conceder a un cubano. Bueno, los cubanos nos lo recuerdan todos los días. No podemos caminar por las calles, a veces no podemos mantener una conversación de más de 5 minutos durante muchos días porque las personas te abordan, quieren fotos, quieren decirte algo. Y claro, somos conscientes de eso. La historia que los convertiría en ídolos de la patria empezaba el 8 de diciembre de 1990. René dejaba atrás a una hija pequeña y a su esposa Olga, que jamás imaginó dormir con un agente secreto y que lo creyó un traidor. Yo recuerdo una ocasión en la que dejé a mi hija
en la escuela y yo pensaba llevarme un avión ese día y cuando le fui a dar un beso me tuve que poner las gafas porque se me salió una lágrima. Usted llega a Estados Unidos, ¿ya no tiene ningún contacto con ellos? Yo le escribí una carta con la narrativa esta que se exigía, ¿no? De que bueno, que eventualmente las iba a traer a los para Estados Unidos, que iban a vivir felices, que iban a tener muchas cosas, materiales y qué sé yo, y tantos carros y tantas cosas. Y yo esperaba con ansiedad la respuesta de ella y la respuesta no me satisfizo en absoluto. Rompió conmigo. De ojos verdes y una altura de 1,93 m, René heredó los genes de sus antepasados alemanes. En esos primeros meses en Miami, ¿usted cómo sobrevive? Fui un vendedor primero, vendí unos calentadores malísimos. Habla con la seguridad de quien ha contado su historia 1000 veces. Su fidelidad a la patria socialista lo ha llevado por todo el mundo, desde China hasta Nigeria, donde lo exponen como un trofeo. El caso de los 5, entre muchas otras cosas, demuestra que el bien que se hace se devuelve. ¿Cómo se infiltra en esas organizaciones que tratan de atentar contra la isla? El primer grupo al que yo me acerqué se llamaba la CUPA, Cuban American Pilots Association. Ahí había desde mercenarios del Congo hasta mercenarios de la invasión de Bahía de Cochinos, había pilotos de la dictadura de Batista. Luego de eso me incorporé a 2 grupos más que se dedicaban activamente a infiltrarse en Cuba, a introducir explosivos. Estos grupos sí tenían campamentos de entrenamiento, oficinas de reclutamiento en la ciudad de Miami. Ahí se reunía gente de una muy mala calaña. Nuestra misión fundamental era informar a Cuba de todas sus actividades, mantenerla, éramos los ojos del país dentro de los grupos. ¿Y cómo hacían esa comunicación? Hay muchas formas de comunicarse. Ese secreto se lo llevará a la tumba. Su gran actuación lo convirtió en uno de los disidentes más respetados de Miami, el centro de conspiración de las acciones terroristas contra Cuba. Tú eres el piloto que viniste de Cuba, que te llevaste el avión, qué sé yo. Y sin más ni más uno me dice, mira, aquí te presento a Félix Rodríguez, que mató a Che. Para mí fue un estremecimiento. Pero yo creo que fue una fracción de segundo. Y de pronto me recompuse y dije, no me digas que tú eres el tipo ese, y le di la mano. Yo le estaba dando la mano y yo no podía creerlo. Pero bueno, ahí conversamos, que sé yo, y cuando yo salí de ahí dije, yo puedo cumplir esta misión. Llevaba 7 años camuflado en la mafia cubana y con la tranquilidad que da el paso del tiempo, René logró reunirse con su familia y en Miami nació su segunda hija. En el año 97, Fidel envió a un mutuo amigo de él y de Clinton a Estados Unidos para ver si entre Cuba y Estados Unidos se producía algún tipo de cooperación en la lucha contra el terrorismo. Y ese mutuo amigo de Fidel y de Clinton era Gabriel García Márquez. Y como resultado de ese contacto, el FBI envía una delegación a Cuba. Ahí por primera vez se le entrega realmente al FBI un dossier de todos esos grupos, campamentos de entrenamiento, oficinas de reclutamiento. Y en vez de actuar contra los terroristas, el FBI actuó contra nosotros. ¿Ese acercamiento de Cuba y Estados Unidos a través de Gabriel García Márquez desencadena su detención? Yo pienso que sí. En el momento en que pareció que Cuba y Estados Unidos podrían sentarse y cooperar juntos en contra del terrorismo, de pronto una mano peluda apareció en medio y todo se frustró. Pasaron durante años nuestros familiares. Los 5 fueron capturados de madrugada y los 2 países volvieron a ser enemigos eternos. Me fueron encima con pistolas, me lanzaron contra el suelo. Cuando me estaban esposando, salió mi esposa del cuarto, bueno, asustada, la lanzaron contra una pared y le dije, prepárate para cualquier cosa, porque esta gente son bajos. Y efectivamente, el 16 de agosto la detienen a ella. La tuvieron presa en otro hueco, una cosa infernal, hasta que finalmente la deportaron. Por la resistencia que mostraron. La justicia los acusó de ser espías, mientras ellos siempre se mantuvieron firmes ante su verdad. Tan solo eran hombres que evitaban crímenes contra la isla. Habían nacido los 5 héroes de Cuba. Nos bajan para el piso de castigo, que es lo que le llaman allá, en la jerga le llaman el hueco, y ahí nos tuvieron 17 meses en completo aislamiento. Fue un periodo muy duro. Los primeros pasos de mi hija más pequeña, que tenía 4 meses, cuando la arresto, yo los vi desde el 12 piso, en la calle. Ella me la llevaba, se paraban en la esquina, y desde ahí yo con el oborón naranja lo movía en la ventana para que ellas se pudieran ubicar, y entonces yo veía a la niña, pero lo que veía era un montoncito de pelo moviéndose y que se caía y se levantaba.
No los llevaron ante la justicia hasta 2 años después y sin pruebas concluyentes los condenaron a las penas máximas. Quienes mintieron en el estrado sabían que estaban mintiendo en el estrado. Quienes chantajearon y amenazaron a los testigos sabían que estaban chantajeando y amenazando a los testigos del juicio. Cadena perpetua para Antonio, Ramón y Gerardo. 19 años de prisión para Fernando y 15 para René. No voy a negar que durante el desarrollo del juicio llegamos a tener la esperanza de que no fuera así. Porque todo el que estaba en la sala de la corte y que no tenía que ver con aquel juicio terminó del lado nuestro. Los oficiales que nos custodiaban, los marshals, las traductoras, que una era colombiana, y nos lo decían abiertamente, que no entendían qué estaba pasando, que no entendían cómo el gobierno había hecho eso. Los 5 no volverían a verse hasta el día de su liberación y mientras vivían ausentes entre 4 paredes, su fama iría creciendo en todo el mundo. ¿Tenían curiosidad los otros presos por conocer su historia, por saber quién era usted? Y les llamaba la atención la correspondencia que recibíamos. Dentro de esa correspondencia venían periódicos que hablaban del caso y los presos nos los pedían, los circulaban, entonces se iban enterando del caso de los 5. Yo creo que eso también ayudó mucho al respeto del resto de la población penal hacia nosotros. ¿Qué pasará cuando la figura de los Castro no esté? Sí, es una pregunta que mucha gente se hace. Es natural que se lo pregunten. Pero yo creo que estamos preparados para eso. Autorizó el viaje de René a Cuba por 15 días. Tras 14 años de su vida encarcelado, René pudo volver a Cuba. Consiguió un permiso especial para el entierro de su padre y una vez pisó la isla, pactó con la jueza entregar su ciudadanía norteamericana a cambio de no volver jamás a los Estados Unidos. Yo regresé a Cuba el 22 de abril y el 24 fueron los 15 de mi hija más pequeña. Fue el primer cumpleaños que yo pasé con ella. Hasta ese momento no habíamos tenido una foto de los otros 4. Se pierde toda esa vida en familia, pero yo creo que también se gana el saber que vencimos, que no pudieron con nosotros. René fue el primero en recuperar la libertad y no descansó hasta que sus compañeros regresaron a Cuba el 17 de diciembre de 2014. Como prometió Fidel, en junio del 2001, cuando dijo, volverán, arribaron hoy a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio. Cuando el elevador se abre, está ahí Gerardo, me hace ¡ah! Y yo le dije ¡ah! Y lo cogí, lo cagué en peso. Y yo a veces decía, brinqué con él, increíble la fuerza que uno puede en un momento así de... Y ahí nos reunimos todos y eso fue tremendo. Su llegada desencadenó el restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos después de 54 años sin hablarse y fue la llave que abrió una nueva era. We will begin to normalize relations between our two countries. Through these changes, we intend to create more opportunities for the American and Cuban people. En esa lucha por la consecución de esa patria, ustedes todos pueden contar con Cuba, con su pueblo y con estos 5 hijos agradecidos. Fue una historia difícil para nosotros 5, lo fue para nuestras familias. Mucha gente en Cuba y fuera de Cuba lloró por nosotros y sufrió por nosotros. Yo espero que en la medida en que las relaciones se normalizan, espero que no sea necesario hacer lo que yo hice y arriesgarse como yo me arriesgué. Hoy los 5 viven al descubierto y con la tranquilidad del que siempre se sintió inocente. Pasaron 2 décadas de su vida entre rejas defendiendo una Cuba que a su regreso ya no era la misma, sin comunismo, sin periodo especial y sin Fidel, pero la suya, patriótica y orgullosa de lo que es.